nuestra historia hacia la libertad, deshaces los miedos que atan, derribas los yugos que oprimen la voz, sacudes las cobardías. Ven, Espíritu Santo Creador, ven fuego que alienta la vida, ven agua que limpia y nos fecunda, soplo que nos hace andar, más dentro de mí que yo mismo. Me habitas, Espíritu de amor, me mueves por dentro, me lanzas a amar, me llenas de gracia y ternura. Ven, Espíritu Santo Creador, ven fuego que alienta la vida, ven agua que limpia y nos fecunda, soplo que nos hace andar. Me alzas del polvo, me pones de pie, me abres de nuevo el camino, me imprimes a fuego en el corazón el rostro de Cristo el Señor. Ven, Espíritu Santo Creador, ven Consolador de los pobres. Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven agua que limpia y nos fecunda, soplo que nos hace andar. Jesús nos pide a todos, y a ti también, ser discípulos misioneros. ¿Estás preparado? Basta con estar disponibles a su llamado y vivir unidos al Señor en las cosas más cotidianas: trabajo, los encuentros, las ocupaciones de cada día, las casualidades de cada día, dejándonos guiar siempre por el Espíritu Santo. Si te mueve Cristo, si haces las cosas porque Cristo te guía, los demás se dan cuenta fácilmente. Y tu testimonio de vida provoca admiración. Y la admiración hace que otros se pregunten: ¿cómo es posible que esto sea así? ¿De dónde le viene a esta persona el amor con el que trata a todos, la amabilidad, el buen humor? Recordemos que la misión no es proselitismo, sino que la misión se basa en un encuentro entre personas, en el testimonio de hombres y mujeres que dicen: yo conozco a Jesús, me gustaría que tú también lo conocieras. Hermanos y hermanas, recemos para que cada bautizado participe en la evangelización y que cada bautizado esté disponible para la misión a través de su testimonio de vida, y que este testimonio de vida tenga sabor a evangelio.
¿Qué tal, queridos hermanos? Nos encontramos hoy en el segundo tema de nuestro curso Juan, Formación de Discípulos. Este título de hoy es Maestro y Discípulo. Vamos a dividir nuestra clase en dos partes y hoy vamos a ver la clase 1, la parte 1. Por esto quiero preguntarles a ustedes, ¿recuerdas al mejor maestro que hayas tenido y cuál era su característica más notoria? Yo sí me acuerdo de mi maestra de quinto año y tenía muchísimas cualidades. Una letra preciosa, era impecable, era una religiosa porque estaba en un colegio de religiosas, pero lo que más me llamaba la atención, aparte de su letra y de que dibujaba muy bien, era capaz de dibujarnos en un pizarrón cualquiera de los muñequitos de Walt Disney en grande. Eso era admirable porque en un momentito trazaba una escena de Bambi o de Pinocho o de Blancanieves. Pero lo que más le admiro a ella era su alegría. ¿Y tú? ¿Te acuerdas la característica más notoria de algún maestro que hayas admirado? Bueno, pues hoy ya vimos en el plan general de Jesús Maestro, donde sus discípulos comparten la misión salvífica. Y Jesús es un maestro muy especial. Vamos a ver por qué. Vimos también cómo Jesús Maestro comparte con sus discípulos su misión salvífica. Primero, escoge. Segundo, forma. Tercero, capacita. ¿Y sabes por qué? Mira. Porque la esencia del discipulado radica en saber lo que significa ser maestro, ser discípulo y la relación entre ambos. Vamos a aprender algo que muy pocas personas conocen, porque el Señor, fíjate, no escoge a los capacitados, sino que capacita a los elegidos. En el mundo en que vivimos, o sea, en el criterio mundano, casi siempre escogemos a los que ya están capacitados. Pero el Señor Jesús no. No escoge a los capacitados. A los que escoge, los capacita. Entonces, empieza de cero. Él prefiere empezar de cero. Por eso ya les comenté a ustedes que a los apóstoles no eran ningunos eruditos en la ley, ni en los escritos, ni en la Torá, ni en ninguno de los libros del pueblo de Israel. Prefiere, sí eran personas de fe, pero no eran expertos en la palabra de Dios. Vamos entonces, ¿cómo lo hace? Y vamos a ver cómo hace 2000 años en Israel, no crean que había escuelas como las que hay ahora, en donde tú escoges la escuela de tu hijo, vas y buscas la escuela que mejores características tenga, donde tú creas que hay mejor preparación, mejor ambientación, etc. No había profesores que enseñaran materias o conocimientos teóricos o que fueran expertos en ciencias o en filosofía. No era una escuela así, sino que los maestros antiguos de Israel enseñaban a vivir, enseñaban cómo se vive. El maestro ayudaba al discípulo a integrar armónicamente sus sentimientos con sus pensamientos, su pasado con su futuro, sus deseos con el plan de Dios, lo externo con lo interno, lo personal con lo comunitario y lo social. No era una escuela a la que se asistía, sino que más bien se vivía con el maestro para aprender a vivir con él, con sus criterios y valores. Y los más famosos maestros de esos tiempos eran Hillel, Shammai y Gamaliel, que eran nieto de Hillel. Fíjense cómo, entonces, Hillel o Shammai, cualquiera de los dos, no contaban con una academia o un instituto,
sino que su propio estilo de vida era lo que enseñaba. Su autoridad no se basaba en títulos o en estudios, sino la vida que llevaban. Y eran maestros de vidas ejemplares materialmente. Así que ellos eran los que enseñaban a las personas a vivir. Vamos a ver un poquito lo que ellos enseñaban. Su propio estilo de vida era lo que enseñaban. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo también ellos, los discípulos, escogían a su maestro. Vamos a verlo con varias características. Adelante. Jesús maestro no es así. Él dice, ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien porque lo soy. Y esto lo encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 13, verso 13. Fíjense cómo hemos puesto maestro y señor. Dice también en otra parte de la Escritura del Nuevo Testamento que no nos hagamos nosotros llamar maestros, porque solo es un maestro y es Jesús. Y Señor, recordemos que el pueblo de Israel no le llamaba Señor a nadie. Nosotros tenemos muy devaluada la palabra Señor. Ahí viene el Señor de las paletas, el Señor de la tintorería, el Señor del gas. Cualquiera es un Señor. No, Señor solo era un título que se le daba a Dios. Cuando los discípulos de Jesús lo llamaron Maestro y Señor, por eso dice él, dicen bien, porque lo soy. Acuérdense de los yo sois de Jesús. Y decir yo soy es yo soy Dios. Dios y hombre verdadero. Por eso no crean que esta expresión es de presumido ni mucho menos. Es porque él sentía, ya están reconociendo en mí al Dios verdadero. Vamos entonces a ver cómo es Jesús maestro. ¿A qué se debe que Jesús tenga conciencia de ser un verdadero maestro? Pues porque también Jesús enseña a vivir. Él, cuando lo buscan los discípulos de Juan, que eran Juan Evangelista, y Andrés, discípulos de Juan el Bautista, que poquito después de que Jesús empezó su ministerio, fue apresado por Herodes y decapitado por el capricho de Herodías, su mujer, ¿verdad? Pero entonces terminó la vida de Juan, que tuvo un objetivo de ser el precursor de Jesús, y Jesús empieza su vida pública. ¿Y con quién empieza? Justamente lo vimos la vez pasada, con los más pequeños de los apóstoles, que bueno, primero todos fueron discípulos, y estos fueron Andrés y Juan. Fueron los que venían siguiendo a Juan, pero Juan les dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y enseguida siguieron a Jesús. Y Jesús dice, ¿qué buscan? Y ellos dijeron, maestro, ¿dónde te quedas? ¿Dónde vives? Y Jesús dijo, vengan y lo verán. Esta expresión, así como la vemos en la palabra de Dios, es, si quieren, sean mis discípulos, quédense conmigo en mi casa, en donde yo vivo, una cabaña, no sé, en un lugar donde él se quedaba. Y a partir de ahí, Juan y Andrés se quedaron con él. Y son ellos los que van a presentar a sus hermanos mayores, que son Simón, Pedro y Santiago, a Jesús. Y luego Jesús los va a llamar en su lugar desde su lugar de trabajo. Pero son estos muchachos que vivieron primero con él y luego, un chico, un alumno, se da cuenta qué tipo de maestro eres. Es increíble. Los niños son los mejores psicólogos, los alumnos son los mejores psicólogos que catalogan a su maestro casi desde el primer día. A ver si es un maestro justo, a ver si es un maestro congruente sobre todo. Así, Andrés y Juan fueron capaces de descubrir en Jesús al Mesías
verdadero o algo especial. Claro, poco a poco fueron descubriendo que era el Mesías. Vamos a analizar 5 diferencias entre los otros discípulos y los discípulos de Jesús. Fíjense, los otros discípulos de Israel seleccionaban a su maestro. Ya les digo, los maestros pasaron a la historia como gente famosa y entonces era un orgullo pertenecer a la escuela de Shammai o a la escuela de Gilel o a la escuela de Gamaliel. Pero en el caso de los discípulos de Jesús, miren, son llamados por Jesús. En Juan 15:16 dice, ustedes no me eligieron a mí, he sido yo quien los eligió a ustedes. Esta es la primera diferencia. Ellos seleccionan, en este caso Jesús los selecciona, los escoge a ellos. Vamos a ver entonces la segunda. Los otros discípulos de Israel tienen un seguimiento temporal. Ojo, ojo, porque muchas veces en el catecismo los papás y los niños que van al catecismo creen que van por un tiempo nada más, por un año, por unos meses. Y cuando decimos 2 años, aquí en la diócesis de Cuernavaca está establecido 2 años, uy, pegan el grito en el cielo. ¿Cómo 2 años? Pues, ¿qué crees? Así era antes. Era un seguimiento temporal. Pero en los discípulos de Jesús, el seguimiento es para siempre. Nunca vamos a terminar de comprenderlo, de descubrirlo, de conocerlo. Por eso Jesús, cuando llama a alguien, le contesta, le dice que no puede en ese momento, y Jesús le contestó, el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, no sirve para el reino de Dios. Porque le ponían pretextos para seguirlo. Déjame que me vaya a enterrar a un difunto que tengo en mi familia. Deja que vaya yo a arreglar el arado. Deja yo que vaya a hacer el negocio. No. El seguimiento de los discípulos de Jesús es para siempre. Vayan tomando nota si queremos ser discípulos de Jesús. Siempre estaremos buscándolo. Siempre estaremos estudiando su palabra. Vamos a ver otra diferencia. La tercera diferencia. Fíjense, los otros discípulos eran considerados como siervos. A ver, entra tú y, a ver, bárrame la pieza. A ver, tráeme agua. A ver, qué sé yo, dame de comer. Son siervos. Los discípulos de Jesús no son siervos nunca, son amigos. Mira cómo dice Jesús en Juan 13:15. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si cumplen lo que les mando. Ya no les llamo servidores, porque un servidor no sabe lo que hace su señor. Yo los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que aprendí de mi Padre. Palabra de Dios. Qué hermoso. Jesús nunca los va a tratar de que, a ver, aprende tú poco a poco. Primero, a ver, hazme los mandados. No. Jesús los trata desde el principio como amigos. Tercera gran diferencia. Vamos a ver la cuarta. Los otros discípulos no admiten mujeres ni niños, es decir, los otros maestros de Israel no admiten entre sus discípulos a mujeres ni a niños. Pero Jesús sí quiere discípulos, mujeres y niños. Vean, lo vemos muy claramente en 2 citas, en Lucas 8:1-3 y luego la siguiente. Dice así, sucedió a continuación que iba por ciudades y pueblos proclamando y anunciando la buena nueva del reino de Dios. Le acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos y enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes. Susana y otras muchas que le servían con sus bienes. Palabra de Dios. Y veamos la siguiente cita.
para que vean cómo Jesús ama a los niños. Vamos, como pide que vayan los niños con él. En Mateo 19, 13, 14, lo vemos muy claramente. Entonces le presentaron a unos niños para que impusiera las manos y orara por ellos. Pero los discípulos los recibían muy mal. Y otro evangelista dice, los quitaban de Jesús, les impedían el paso. Jesús les dijo, dejen a esos niños, no les impidan que vengan a mí. El reino de los cielos pertenece a los que son como ellos. Y miren el dibujito, ahí va una familia completa, el papá, la mamá y el hijito tras de Jesús. No les impidan a los niños que vengan a mí. En Israel los niños no eran tomados en cuenta, para nada, no contaban. Estaban convertidos en punto menos que mandaderos, a ver, para hacerles los favores a los papás, a los abuelos, a los tíos. Los traían de mandaderos. Pero en este plan Jesús les dice, no les impidan, dejen que vengan a mí. Y el Evangelio dice que se puso a un niño en medio de ellos y lo acarició y lo bendijo. Y así les imponía las manos y oraba por ellos. Entonces, ahí vemos esta diferencia. Y veamos la siguiente. Quinta diferencia. Gozan de fama y prestigio. Los maestros de Israel se preocupan mucho de tener mucha fama, ¿no? Y pertenecer a la escuela de tal o cual le daba mucho currículum vitae al discípulo. Vamos a ver más adelante cómo Pablo va a presumir quién es su maestro y cómo lo dice. En cambio, Jesús, ¿qué les dice a sus discípulos? Acuérdense de lo que les dije. El servidor no es más que su patrón. Si a mí me han perseguido, también los perseguirán a ustedes. ¿Acaso acogieron mi enseñanza? ¿Cómo pues acogerían la de ustedes? Palabra de Dios en Juan 15, 20. O sea, les augura que van a sufrir persecuciones. Y yo aquí les hago esta aclaración a todos los que me escuchan. Si no eres perseguido, pregúntate por qué. Porque lo normal es que seas perseguido. Que seas perseguido, aunque sea en un grado menor, porque gracias a Dios ahorita aquí en México no tenemos persecución, pero criticado hasta por tus propios familiares. Ya no les digo todas las expresiones que dicen, pero se burlan de nosotros, nos critican, ya estás leyendo otra vez la Biblia, no acabas de llegar de la iglesia, no, ya vas otra vez para allá, ¿qué tanto haces allá? En fin. Eso es la persecución de los buenos. Y la persecución de los malos, pues es lo que les está pasando en Medio Oriente y en algunos otros lugares en donde son perseguidos los cristianos muy cruelmente. Entonces, el Señor ya no los auguró persecución. Bueno, ahora vamos a ver otra característica de los discípulos de Jesús. En resumen, saltan a la vista estas 5 diferencias. Los otros discípulos seleccionan a su maestro. Los discípulos de Jesús son, en cambio, llamados por Jesús. Los discípulos de Israel tienen un seguimiento temporal. Los discípulos de Jesús son para siempre. Los discípulos de Israel eran primero considerados sirvientes, poco a poco iban avanzando, pero eran sus sirvientes. Los discípulos de Jesús siempre serán considerados amigos desde un principio. Los maestros de Israel no admitían mujeres ni niños. Jesús, en cambio, sí admite mujeres y niños. No tiene ningún inconveniente que los sigan mujeres y niños. Los discípulos de Israel gozan de fama y prestigio de que estudiaron en la escuela de tal o cual. Los discípulos de Jesús, en cambio, están dispuestos a sufrir persecuciones. Y esto lo vemos hasta el siglo III después de que Jesús resucitó y subió al cielo, cómo
la primitiva iglesia va a sufrir persecuciones y muy crueles. Muchos de ellos mártires, infinidad de mártires. Todos los 12 discípulos de Jesús fueron martirizados. Juan no murió del martirio, pero también lo martirizaron. Todos los demás murieron de diversas maneras y muy crueles. Bueno, adelante. Vamos a ver ahora cómo Jesús, maestro, sí se parece a los otros maestros, pero no es igual que a ellos, no es igual a ellos. La opción preferente de Jesús es formar a sus discípulos. Como vivimos, lo primero que hace Jesús es llamar a sus compañeros. Y aquí lo vemos. Caminando por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y su hermano Andrés, echando la red al mar, pues eran pescadores. Y les dice, vengan conmigo y les haré pescadores de hombres. Caminando adelante vio a otros dos hermanos, Santiago, el de Zebedeo, y su hermano Juan. Y así los fue llamando, a uno por uno. No es igual a los maestros de Israel, porque al revés sucede en Israel. Más bien el discípulo es el que va a buscar a un maestro de prestigio. Entonces, es diferente. Cuando Jesús llama, no necesita que estés capacitado, ni de muy buena familia, ni nada. Porque los discípulos de Israel pasaban a tener un maestro y a veces a ese maestro se le rendía mucho más respeto que al propio padre, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Segunda cosa, Jesús se consagró totalmente a ellos, más que a nadie. Lo dice Juan 17:19. Es una palabra muy profunda. Dice así, y por ellos me santifico a mí mismo, para que ellos sean santificados en la verdad. ¿Qué quiere decir esta cita? Jesús tenía derecho a pasarla bien, a comer bien, a descansar más, a tomarse unos días de vacaciones, pero no. Dice, por ellos me santifico, y en otra versión de la Biblia dice, por ellos me consagro, o me dedico. ¿Qué quiere decir esto? Para que ellos también sean santificados en la verdad, es decir, que vivan en la verdad de Dios, santificados en la fe del Padre, que Él les ha revelado. Porque si Jesús les está hablando del Padre, y ellos van a aprender de Jesús, van a aprender con su vida. ¿Y esto qué tiene que ver con nosotros? Miren, hermanos, nosotros cuando empezamos a dedicarnos a las cosas del Señor, tenemos que dedicarnos al 100%, hacer las cosas bien. Aunque seas el catequista de los niños más pequeños, aunque seas un padre de familia o una ama de casa o cualquier profesión que tengas, todo lo tienes que llevar a cabo con excelencia, con responsabilidad, hasta el último detalle bien hecho. Porque si Jesús hizo todo con excelencia, todo bien, nosotros tenemos que exigirnos a nosotros mismos. Exigirnos a nosotros mismos. No nada más esperar que los demás noten que soy o no soy discípulo. Yo me tengo que ir dando pasos de santificarme, de cambiar mi flojera por diligencia, mis deseos de criticar por no criticar, mis deseos de pereza por diligencia, etcétera. Tengo que ir cambiando. Y esto me lo va a revelar el Espíritu Santo. Ahorita lo vamos a ver. Me va revelando en mi interior. Es decir, vivir en la verdad de Dios. Lo que Dios me va revelando. Para tratar, yo no digo que seamos. La santidad
Dios nos la va a calificar, nos va a decir, pásale bendito de mi Padre, porque hiciste lo que yo había mandado hacer. No es cuestión de que alguien lo reconozca o nos dé un reconocimiento o un diploma o qué sé yo. No. Tú mismo, yo mismo, tenemos que hacer las cosas bien, con responsabilidad. No al ahí se va, no al aventón. Eso es, se consagró. Y si Jesús lo hizo al máximo detalle de responsabilidad y de santidad, nosotros tenemos que imitarle eso. Vamos adelante. ¿Qué otro detalle? Fíjense, cuando caminaba entre la gente, no admitía distracciones porque iba enseñando a sus discípulos. Entonces, saliendo de allí, iban caminando por Galilea. Él no quería que se supiera que iba enseñando a sus discípulos, más bien se iba a lugares apartados. Nos los narra Marcos en el capítulo 9, versos 30 y 31. Se iba a un lugar apartado para poder ir enseñándoles a sus discípulos, diciéndoles pues sus secretos, revelándoles al Padre, formándolos. Por eso, lo primero que les enseñó, fíjense bien qué es, lo primero que les enseñó fue estar con Él. Él los llamó para que estuvieran con Él. Vamos a ver. La vocación del discípulo, más que otra cosa, es estar con Él. ¿Con quién? Con el Maestro. Lo vemos en su palabra. Subió al monte y llamó a los que Él quiso y vinieron con Él. Instituyó a 12 para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Primero se está con Él y luego pueden ir a predicar. Porque ¿qué iban a predicar? Lo que Jesús les estaba enseñando. Y estar con Él, ¿qué es lo que nos va a enseñar a nosotros? Nos va a enseñar la conducta, nos va a enseñar el modo de ser. Estar con Él. ¿Cómo estamos con Él? Vean qué es estar con Él. Ya lo dijimos en la clase pasada, en la introducción. Estar con el Maestro es afilar el hacha. Vamos a ver. Estar con el Maestro para afilar el hacha. De otro modo se pierde la eficacia de nuestro apostolado. ¿Y qué es estar con el Maestro? ¿Qué es afilar el hacha? Estar con el Maestro en oración con Él. Que no pase un día de que dediques unos minutos o si puedes más que minutos, media hora, una hora, para estar con Él, para ver su palabra, para hacer lo que se llama la lección divina, que es leer un pedacito de la Biblia y orar con ese pedacito. A ver, ¿qué quiere decir? Subió al monte, llamó a los que Él quiso y vinieron con Él, instituyó a 12, para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Y entonces de ahí sacas tu oración. Señor, yo quiero estar contigo. Quiero estar contigo para poder formar a mi familia. Quiero estar contigo para poder enseñar a los demás. Quiero estar contigo para tener tu modo de vivir, para imitarte a ti. Por eso, fíjense, Juan permaneció con el Maestro todo el tiempo. Lo experimentó por muchos años. Experimentó lo que era el discipulado y escribió un maravilloso evangelio para formar discípulos. Vamos a usar muchísimo el evangelio de Juan para formar discípulos en este curso. Y porque Juan tiene esta experiencia personal, presenta la relación del maestro con el discípulo como la vid y los sarmientos. Y está en el famosísimo capítulo 15 de San Juan, que lo vamos a ir analizando poco a poco. Vean, observen esta planta de la vid, cómo está pegada al tronco, porque el sarmiento no podría vivir, y pues es
elemental la observación que nosotros hacemos. Apenas vemos una ramita de nuestra enredadera que está despegada del tronco y luego se marchita, no dura ni un día, ¿verdad? Así lo entendió Juan y por eso nos hace esta metáfora o este ejemplo. Vamos a analizar este pedazo de la Sagrada Escritura que también nos va a servir a nosotros para hacer una lección divina, es decir, ir analizando verso por verso. ¿Qué es lo que te gusta más? ¿Cuál te llama la atención? Fíjate, dice Juan, que Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Imagínate que estás en un campo como el que acabamos de presentar, están los sarmientos cargados de fruta y Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el dueño de esta viña. Nosotros somos los sarmientos. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta. Y todo el que da fruto, lo limpia. En otras versiones dice, lo poda para que dé más fruto. ¿Qué es podar? Subraya esta palabra, podar o limpiar. Es que tú seas capaz de recibir cualquier adversidad, sufrimiento, dolor, etcétera, y la uses para beneficio tuyo, para ofrecérselo a Dios. Y entonces podrás dar más fruto. Verso 3. Ustedes ya están limpios gracias a la palabra que les he anunciado. Miren, hermanos, en la medida que nosotros vamos estudiando la palabra de Dios, nos vamos también, el Espíritu Santo nos va revelando en nuestro interior lo que no es de Dios. Entonces, por eso Jesús se atrevió a decirle a sus discípulos, ustedes ya están limpios, porque Él les había revelado la palabra. Y en el 4 les dice, permanezcan en mí como yo en ustedes. Qué hermoso versículo. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Solo vamos a poder dar fruto permaneciendo en Él. ¿Cómo permanecemos con Él? En primer lugar, estando en gracia de Él. Gracia es amistad, amistad con Él. Si cometimos un pecado, no dejes que pase la noche para ir a recibir el sacramento de la reconciliación. Estoy refiriendo a un pecado grave, ¿verdad? Y acércate lo más que puedas a los sacramentos. Esa es la manera de permanecer. Orar, recibir los sacramentos y estudiar la palabra es la manera de permanecer con Él, porque así Él te irá revelando lo que no está bien y vamos a poder ir corrigiendo nuestra conducta. Ven nada más el 5. Dice, yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Ojo, porque separados de mí no podrán hacer nada. ¿Cómo dice? Porque separados de mí no podrán hacer nada. Dilo tú para ti. Separado de Jesús, yo no podré hacer nada. Verso 6. Si alguno no permanece en mí, ve lo que pasa. Es arrojado fuera como el sarmiento y se seca. Luego lo recogen y lo echan al fuego y arde. Cuidado. Subraya, si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera. O sea, no tenemos parte con él si no permanecemos en él. 7. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Y esta es promesa del Señor. Yo lo he visto.
Lo he visto en muchas personas que están muy cerca del Señor, que tienen pureza de intención, que todo lo que hacen lo pueden ir logrando porque permanecen en Él, porque trabajan con Él. Vean el 8. La gloria de mi Padre está en que den mucho fruto y serán mis discípulos. ¿Se dan cuenta? Si damos mucho fruto, seremos sus discípulos. Verso 9. Como el Padre me amó, yo también los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor, nos dice Jesús. Ahora sí nos está rogando. Fíjense cuánto amor. Como el Padre me amó. Como el Padre amó a Jesús. ¿Quién puede amar más que el Padre a Jesús? Pues así, dice Jesús, yo también los he amado a ustedes. Vaya que si nos ha amado, de haberse encarnado y haber muerto por nosotros, y de qué forma. Por eso permanezcan en mi amor. Que no rompamos esta amistad, nos está rogando. ¿Y cómo rompemos esta amistad? Pues cuando no seguimos sus mandamientos. Pero mira el 10. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Fíjense, en la slide anterior decíamos, por ellos me santifico a mí mismo. Él se podría haber saltado los mandamientos, ¿sí o no? Si era Dios, el dueño de todo. No, sin embargo, no. Fue un fiel cumplidor de toda la ley. A mí, por ejemplo, cada vez que yo rezo el cuarto mandamiento, el cuarto misterio del Rosario Gozoso, ay Dios, ¿cómo pudieron San José y la Virgen llevar al niño a presentarlo, para consagrarlo, y la Virgen para purificarse? ¿Pero de qué? ¿De qué? Si ella era la sin mancha, la inmaculada. Y sin embargo se sometieron. Se sometieron primero a la ley de Dios, a hacer esa ceremonia de los 40 días de presentar al niño al templo, consagrarlo y además ella purificarse. Y luego en el quinto vemos cómo Jesús a los 12 años, pues ahora sí que les dio muestra a sus papás de que era el Hijo de Dios, porque se quedó en el templo y cuando le dicen sus papás, pero hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Y Jesús les contesta, ¿que no saben que debo de ocuparme primero en las cosas de mi Padre? Bueno, y no solo la ley de Dios. ¿Por qué José y María tuvieron que ir a Belén a empadronarse, a seguir una ley romana de empadronarse porque al gobernador se le dio la gana para ver cuántos impuestos tenía que recaudar? Y se sometieron a la ley civil también. Eran dóciles y obedientes a la autoridad. Y nosotros con qué facilidad faltamos a la autoridad y a la autoridad de Dios. Analicemos los mandamientos. Invariablemente que yo le pregunto a cualquiera los mandamientos, niño, joven, adulto, seminarista, no se saben los mandamientos. Si no se los saben, ¿cómo los van a cumplir? Y Jesús nos dice, si guardan mis mandamientos, si yo he guardado los mandamientos de mi Padre, no se los dio a Moisés nada más como un adorno, no, los mandamientos están vigentes. ¿Por qué? Porque van conforme a la ley natural y además son la protección o el riel para que no se descarrile el tren o el barandal para que no te vayas al precipicio. Pero volvemos a cometer el error de Adán y Eva, de hacer lo que se nos dé la gana y no guardar los mandamientos. ¿Ven? Y me brinco hasta el 16. Dice Jesús, no me han elegido ustedes a mí, sino que yo los he elegido a ustedes y los he destinado para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca,
De modo que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, se los concederá. Palabra de Dios. Yo he visto muchas obras de muchos santos, de muchos. ¿Por qué pudieron lograr esas obras tan grandes? ¿Por qué? Porque San Francisco en un momentito incrementó la orden, el seguimiento, o San Ignacio, o Santa Teresa, o San Felipe Neri, o cualquiera. ¿Cómo pudieron hacer esas obras? ¿O cómo pudieron levantar esos colegios o monasterios, hospitales y leprosarios? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque permanecían en amistad con Jesús. Porque sabían que era la obra de Jesús, no de don fulano o de don perengano. Y así lo pudieron hacer. Tal colegio, tal universidad, tal hospital, porque era obra de Dios. Tenían presente, esta es obra de Dios. ¿Yo qué tengo que ser? Un instrumento fiel. ¿Qué tengo que hacer? Un sarmiento pegado a la vid, si no, no doy fruto. Pero si permanezco pegado a la vid que es Jesús, entonces sí puedo dar mucho fruto. Porque el negocio no es mío, el negocio es de Él. Yo soy solamente su instrumento, ¿se dan cuenta? Aquí tenemos estas 10, 11 tips que nos da el Señor, o que nos da Juan en su Evangelio, en el capítulo 15, para ver el seguimiento, o cómo poder lograr una obra que se nos ha encomendado, permaneciendo con Él. Porque lo primero es estar a los pies de su Maestro. Veamos, lo primero es lo primero. Lo primero es estar a los pies de su Maestro. San Pablo lo presumió. Él estuvo a los pies de su maestro Gamaliel. Aquí vemos en la estampa a Pablo joven, al maestro Gamaliel ya viejo, y en los Hechos de los Apóstoles, en un solo versículo, en el 3, nos dice su currículum vitae. Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero educado en esta ciudad, o sea, en Jerusalén, instruido a los pies de Gamaliel en la exacta observancia de la ley de nuestros padres. Estaba lleno de celo por Dios, como lo están todos ustedes hasta el día de hoy. Palabra de Dios. Recuerden que la conversión de Pablo fue en el capítulo, está narrada en el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles. Así es que para el 22 ya era un judío converso al cristianismo, que todavía ni se llamaba cristianismo, ¿verdad? Pero ya se convirtió de perseguidor de cristianos, que iba hasta con papeles para perseguirlos, encarcelarlos, y si pudo matarlos, no sé si los haya matado, ¿verdad? No tenemos noticia de eso, gracias a Dios, pero que los persiguió y que los martirizó, sí, que los metió en la cárcel también. Entonces, ¿de dónde aprendió Pablo todo el judaísmo, toda la ley? Sentado a los pies de Gamaliel, por muchos, muchos años. Él no fue discípulo directo de Jesús, pero va a aprender de Jesús a través de los discípulos de Jesús. A través de ellos, él va entonces a entender de verdad Jesús era el Mesías esperado por el pueblo de Israel, y va a emplear 3 años de su vida en que se retira a Arabia para asimilar toda la obra de Jesús y venir a ser el más grande de todos los predicadores de Jesús de todos los tiempos. Entonces, ¿cuál es entonces? ¿Qué consecuencia hay cuando tú eres discípulo? Ve nada más. La meta del discípulo es ser y vivir como su maestro. Y tiene una consecuencia o un fruto. Cuando tú vives con tu maestro, cuando estás con el maestro Jesús, la consecuencia es evangelizar con poder, con gran poder. Por eso San Mateo en el capítulo 10, verso 25, nos dice, ya le basta al discípulo ser como su maestro.
y al siervo como su amo, refiriéndose naturalmente a Jesús. Esa es la meta de todo discípulo, ser y vivir como su maestro. Y miren, pongan atención, no se trata de un mimetismo o de una clonación, ser como Jesús, ¿eh? Vean lo que significa ser como Jesús. Vamos a ver. Ser como Jesús significa la siguiente. Ser como Jesús significa, número 1, vivir de manera congruente con su vocación y misión. O sea, vivir de manera congruente, seas lo que seas, abogado, doctor, obrero, jardinero, maestro, lo que sea. Vivir de manera congruente a tu vocación de cristiano, a tu misión de ser como Jesús. Número 2, integrar la mente con el corazón y los sentimientos. Es decir, que tu exterior corresponda con tu interior, sin división ni divorcio. Es decir, eliminar una dicotomía, se llama dicotomía, cuando hay diferencia entre lo que digo y lo que hago. Tienes que integrarte. Número 3, congruencia entre sus palabras y sus acciones. La persona con la comunidad y con la sociedad. No puedo ser uno aquí dentro de la iglesia y otro afuera de la iglesia. En tu manera de ser, en tu conducta normal, en tu manera de proceder en tus negocios, en tu trabajo. O sea, tenemos que ser congruentes. Y aquí nos preguntaríamos, ¿cómo haría Jesús mi trabajo, el que tengo que hacer? Sí, ya seas ama de casa, ya seas profesionista, sea que trabajes en una oficina, sea que trabajes de obrero, de campesino, de jardinero, ¿cómo lo haría Jesús? ¿Haría un trabajo descuidado? ¿Haría un trabajo como que hago que trabajo y no trabajo? ¿Haría un trabajo nada más para pasar, para checar la tarjeta y que me paguen? Es decir, número 4, tener pureza de intención en todo lo que se hace. En otras palabras te lo diría yo, ser derecho, pureza de intenciones. Lo que me propongo lo hago y bien. Y aquí hay un documento de la iglesia, muy importante. Veritatis Splendor, así se llama en latín. En español se llama el esplendor de la verdad. Y en el verso 21 dice, ser discípulo de Jesús significa hacerse conforme a Él. Hacerse conforme a Él. Por eso pregúntate si con lo que estoy haciendo o diciendo le doy gloria a Dios. Si con lo que hago le doy gloria a Dios. O si esto no está bien. O si este negocio está medio chueco, o si ese trabajo está medio mal hecho. Hagas lo que hagas, hazlo como Jesús lo haría. ¿Ves? Porque los apóstoles son llamados entre los discípulos. Y primero tenemos que aprender del maestro. Vamos a ver. Los apóstoles son llamados de entre los discípulos. Vamos a verlo en la palabra de Dios. Sucedió que por aquellos días se fue Jesús al monte a orar y se pasó la noche en la oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a 12 de entre ellos. Lucas 6:13. ¿Qué hizo Jesús toda la noche? Orar con Dios. Lo primero es lo primero. Discípulo antes que apóstol es estar con Jesús.
¿Cuánto tiempo oras? Ujú. El otro día dijo un padre, dime cuánto tiempo oras y te diré qué neurosis tienes. Ujú. Porque nosotros para emprender cualquier trabajo, y más el del Señor, tenemos que estar con Él. ¿Cómo es posible que pueda encontrar a alguien que va a dar una plática o una clase y dice, a ver, vamos a hacer una oración, todos vamos a hacer una oración, y se echan un Padre Nuestro peor que de maratón, a 1000 por hora? No puede ser, no puede ser. Si hacemos oración con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro cuerpo, con todas nuestras fuerzas. Y saben, el que ora puede hacer oración. El que ora a solas puede hacer oración con los demás, en comunidad. Porque la oración personal alimenta la oración comunitaria. Así que ya seas guía, catequista, maestro, profesor, si vamos a hacer una oración, si eres papá de familia, no podemos hacer una oración antes de los alimentos a 10,000 por hora, o de perico, o aprender una formulita y siempre lo mismo, siempre lo mismo. No, que tu oración sea desde el corazón. ¿Y por qué es así? Porque eres discípulo antes que apóstol. Pero mira, ve bien, sin dejar de ser discípulo después. ¿Tú crees que los apóstoles, los 12 estos que escogió Jesús, dejaron de aprender después? No. Aprendieron unos de otros. Y luego se fueron reuniendo. Y luego se reunieron los sucesores de ellos en lo que se llamaron los concilios, desde la primitiva iglesia, para dilucidar, para ver cómo iba a caminar la iglesia, para ponerse de acuerdo. ¿Ven? Los mismos apóstoles estuvieron en el primer concilio en Jerusalén, en donde discutieron si para ser cristianos tenían que observar toda la ley de Moisés, o sea, toda la ley judía, de los alimentos puros e impuros, etc. Y se tuvieron que poner de acuerdo y el Señor les mandó varias señales. Lo pueden leer ustedes. En el capítulo 10, hay una parte en el capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles. Estaban pensando en esto cuando Pedro tiene una experiencia de comer alimentos impuros porque tuvo una visión especial. Y además tenía que ir a casa de Cornelio, que era un capitán de los romanos, y ellos no podían pisar la casa de los romanos. ¿Y qué pasó cuando Pedro fue enviado a casa de Cornelio? Resulta que en casa de Cornelio, casa de paganos, ya se había manifestado el Espíritu Santo. Así que una visión lo condujo a una experiencia. ¿De qué? De cómo hacer las cosas. Por eso se reunieron entre ellos a discutir. Por eso los apóstoles nunca dejan de ser discípulos. Nosotros, si después somos enviados, porque eso quiere decir apóstol, nunca dejamos de ser discípulos de Jesús. Siempre le aprenderemos algo nuevo. Y si no se respeta este orden, se corre el riesgo de ser descalificado. Así se los digo. ¿Cuál orden? Primero discípulo, luego apóstol. Primero discípulo, luego apóstol. Repítelo para ti. Primero discípulo de Jesús, luego apóstol. Y que lo primero es estar con él. Bueno, vamos a ver ahora qué es eso de estar, el riesgo de ser descalificado. Vamos a poner un ejemplo. Hace años, el marchista mexicano Daniel Bautista, estando a punto de ganar la medalla de oro en las Olimpiadas de Moscú 1980, fue descalificado por perder el paso cuando le faltaban apenas unos metros, creo que 1 kilómetro para llegar. Y siempre fue en la punta, siempre fue en primer lugar. Ahí lo tenemos en primer lugar y tenía un italiano y un alemán que le iban pisando los talones. Pero esto de la marcha tiene sus reglas.
Entonces, no deben despegar, no pueden correr, tienen que ir pisando el piso, por eso se llama marcha. Es decir, un pie despega el talón, pero el otro está en el piso. Y este Daniel Bautista ya había ganado 4 años consecutivos el oro en las Olimpiadas, en los Panamericanos, en los Centroamericanos, pero esta vez se distrajo y perdió el paso. O sea, es esa manera de caminar, marchando, sin despegar los 2 pies del piso, sino uno en el piso y otro es el que se despega, perdió el paso. Y esto fue lo que hizo que los jueces lo descalificaran. Pues Pablo también era un atleta, San Pablo, y también tuvo miedo de ser descalificado. Vamos a leerlo en 1 Corintios 9, 25, 27. Dice así: en cualquier competición, los atletas se someten a una preparación muy rigurosa y todo para lograr una corona que se marchita, mientras que la nuestra no se marchita. Así que no quiero correr sin preparación, ni boxear dando golpes al aire. Mejor castigo mi cuerpo y lo tengo bajo control, no sea que después de predicar a otros, yo me vea eliminado. Palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esta palabra? Fíjense, Pablo tenía muy presente con todo el tiempo que tenía que ser congruente. No vaya a ser que yo enseñando la humildad la vaya a regar. No vaya a ser que yo enseñando la oración no sea persona de oración. No sea que yo predicando los sacramentos no los reciba con frecuencia. ¿Me explico? Eso es lo que Pablo decía. Y eso de hablar por una corona que se marchita, porque los campeones de la época de Pablo, pues les daban una corona de laureles o de olivos, se les marchitaba. Pero la corona nuestra, la que esperamos nosotros, no se marchita, porque es eterna, porque es espiritual, porque nos la van a dar en la vida eterna. Pero imagínate que a la mera hora fuéramos descalificados. Vamos a ver cómo somos descalificados. Podríamos ser descalificados. Vamos a ver la siguiente. Si somos apóstoles sin ser discípulos primero, seremos descalificados. Y se nos podría decir una palabra muy dura que está en Mateo 7, 23b. Apártense de mí, agentes de iniquidad. Qué barbaridad que nos dijeran estos. ¿Qué es iniquidad? Pecado, maldad. Imagínate que llegáramos al cielo muy ufanos de que vamos a ocupar ahí, que nos tienen preparado nuestro lugar, y que nos dijeran, apártate de mí, agente de iniquidad. Cuidado, hermanos. Corremos muchas tentaciones mundanas de presumir, de quedar bien, de ganar un galardón, de ganar un diploma, de qué sé yo. A algunos les interesa más escalar los peldaños de la jerarquía en lugar de descender para sentarse mejor a los pies del maestro. Este es el riesgo que tenemos. Y lo pueden tener sacerdotes y obispos y cardenales, ¿eh? Gracias a Dios, los papas que nos han tocado nos han dado testimonio de que son discípulos. Pero sí hubo papas malos en alguna época de la historia. ¿Por qué? Porque precisamente les interesaba más escalar los peldaños de la jerarquía. Pero eso no solamente le pasa al Papa, nos puede pasar a cualquier cristiano de a pie, ¿eh? A cualquier soldado raso que seamos. Por ejemplo, recibir el nombramiento de un ministerio. Es un ministerio de servicio, es para que te pongas a chambear. No es un nombramiento honorífico para que lo cuelgues en la pared de tu casa con un marco de oro. No, no es un nombramiento así. Así que, más bien, eso es mundano. Tener honores y tener muchos diplomas colgados en una pared, pues bueno,
Déjenlo para un doctor que pues tiene que probar que ha estudiado. Si no, pues cómo le tendríamos confianza, ¿no? Pero para nosotros los cristianos, el que nos den un ministerio es nada más decir, órale, ¿quieres? Muy bien. Ya tomaste el curso, aquí está tu constancia y adelante a trabajar. Les hablo aquí de la constancia. Sí les daremos una constancia a nosotros, con todo gusto. ¿Con qué condición? Pues de que hagan sus tareas. No están pesadas las tareas, están sencillas. Pero así, sin verlos nosotros, virtualmente nada más, la única manera de comprobar que estás asistiendo es que estás comprendiendo, que estás viviendo y que estás haciendo el trabajo que se te deja, que es sencillo. Así que les repito, si somos apóstoles, o sea, trabajadores de la mies, sin ser primeros discípulos, sin estar con el maestro, sin imitar al maestro, nos podrían descalificar. Cuidado. Podríamos perder el paso. ¿Qué paso? De encumbrarnos a la soberbia y a, yo soy esto y lo otro y lo demás allá. Entonces, cuidado. Vamos adelante. Vamos adelante. Por eso hoy vamos a hacer esta oración. Vamos a hacer esta oración que de verdad nos la podamos aprender de memoria o cantada, como quieran. La pueden buscar, hay varias versiones de canto, pero es así. El más humilde de los santos, bueno, uno de los más humildes, no puedo decir porque hay muchos muy humildes, ¿verdad? Pero San Francisco de Asís, ahora sí que el prototipo de la humildad. Vamos a hacer esta oración junto conmigo. Yo los invito a que la hagamos. Oh Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, lleve yo amor. Donde haya ofensa, lleve yo perdón. Donde haya discordia, lleve yo unión. Donde haya duda, lleve yo fe. Donde haya error, lleve yo la verdad. Donde haya desesperación, lleve yo alegría. Donde haya oscuridad, lleve yo luz. Oh Maestro, haced que no busque tanto yo ser consolado, sino consolar. Ser comprendido, sino comprender. Ser amado como amar. Porque es dando que se recibe. Perdonando que se es perdonado. Y muriendo que se resucita a la vida eterna. Amén. Bueno, hermanos, vamos a ver ahora nuestra tarea para hacer en reflexión en grupo. Vamos a analizar la palabra de Juan 13:13. Y vamos a darnos una lluvia de ideas entre todos. ¿Qué quiere decir Jesús con maestro y señor? ¿Qué quiere decir Jesús cuando dice, ustedes me dicen maestro y señor? Y lo soy. ¿Y qué quiere decir ser discípulo? ¿Y qué quiere decir ser maestro? De tarea, vamos a analizar esta palabra de Juan 17, verso 19. Puedes comparar esta sola palabra con varias versiones de varias Biblias. A ver qué te dice a ti esta palabra. Puedes ver también el aparato crítico, que son las letras pequeñas que están en las Biblias hasta abajo, para ver qué te enseña esta palabra y a qué te invita. Esta es tu reflexión personal. Y vamos a memorizar Juan 15:2, que es de la parábola de San Juan, de la vid y los sarmientos. Queridos hermanos, que Dios los bendiga y que cada día tengamos más amor por estar con Jesús, el Maestro, en su palabra, en oración, recibiendo los sacramentos, admirando la naturaleza y haciendo nuestros deberes con toda alegría. Que Dios los bendiga.
Hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, lleve yo tu amor. Donde haya injuria, tu perdón, Señor. Donde haya duda, fe en ti. Hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por doquier. Donde haya oscuridad, lleve tu luz. Donde haya pena, tu gozo, Señor. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar, ser entendido como entender, ser amado como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz, es perdonando que nos das perdón, estando a todos como tú nos das, y muriendo es que volvemos a nacer. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar, ser entendido como entender, ser amado como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz. Hazme un instrumento de tu paz.